Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Empresas y Novedades de Tele 13 Radio. Gestión en un mundo indescifrable, así se tituló el seminario organizado por el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas UC, que reunió a líderes internacionales para debatir sobre cómo enfrentar la incertidumbre económica, política y tecnológica que redefine la gestión empresarial moderna. El encuentro reunió a destacados expertos internacionales y locales, entre ellos Roberto Rigobón, profesor del MIT Sloan. Además contó con la participación de representantes del sector público y privado como los alcaldes Camila Merino y Tomás Bodanovich, y también líderes en innovación y tecnología como Francisca Arenas de Salesforce y Marina Tannenbaum de Applied Consulting, para hablar sobre las principales conclusiones del seminario, cómo estas marcan la pauta para la gestión estratégica en el escenario actual, y también analizar la necesidad e impacto de estos espacios de diálogo. Conversamos con Nicolás Macluf, profesor emérito del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela de Ingeniería AUC. ¿Cómo está, Nicolás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Bueno, si nos puede partir comentando cómo surge este seminario. Este seminario en realidad surgió a comienzos de este año, cuando asumió el presidente Trump, en tipo marzo o abril. Los mercados estaban locos tratando de adivinar lo que el presidente hacía. Los países no entendían, los tenía desconcertados a todos. Y había títulos en los diarios, en las revistas, que decían incertidumbre por el comportamiento errático de Trump. Dice, no es solo los aranceles a lo que se estaba refiriendo. O me encantó un título de la revista New Yorker que decía, la incertidumbre es la marca de Trump. Pero ¿qué pasaría si ya nos hubiera dicho exactamente lo que iba a hacer? Los tenía locos a todos, ya no sabían, no podían. Dice, generar incertidumbre parece ser lo que distingue a Trump. La ventaja de mentir todo el tiempo es que nadie sabe cuando estás tratando de engañar o cuando estás diciendo la verdad. ¿Qué tan lejos pretendes llegar con lo que declaras? ¿Sabes? Este tipo de comportamiento es clásico de los negociadores que tienen, lo que dicen, tienen cara de póker, que te blufean, que te tratan de engañar, que no te dicen ni evidencian sus verdaderas intenciones. Entonces esto es lo que estábamos viendo y bueno, dijimos, bueno, en este mundo indescifrable, ¿qué hay que hacer? Claro, y como no podemos tratar de descifrar todas las circunstancias de la vida, elegimos 3 temas que tenían que ver con lo político, con lo tecnológico y con lo comercial. Así nació el seminario. Y en ese sentido, a raíz de lo que usted comenta sobre el presidente Donald Trump, ¿usted considera que es un tipo de liderazgo inusual? Uy, es fascinante la pregunta, porque ocurre que estuve escribiendo hace no mucho tiempo atrás con la profesora Nureya Barca un libro sobre liderazgo. Y bueno, y escribimos, lo llamamos liderazgo efectivo en castellano y lo llamamos liderazgo sensato en inglés. Pero en castellano pusimos un subtítulo que era centrado en la persona, basado en la influencia, fíjate, basado en la influencia, lo que dice es que no es coercitivo. Y Trump lo que va a hacer es precisamente ser un líder coercitivo y ejercido con sensatez. Y la impresión que teníamos de Trump es que no era sensato. Entonces, lo que estaba haciendo no era sensato. Entonces, bueno, yo dije, ¿de dónde sale este estilo de liderazgo? Y me acordé de un artículo que dábamos hace casi 20 años atrás en el curso de organización y comportamiento en la empresa, que era un artículo que se llamaba Los grandes intimidadores. El Great Intimidators era en inglés. Y mira, déjame leerte unos pocas líneas nomás para que veas, porque yo dije, me acordé de este artículo y calza perfecto con Trump. Mira lo que dice. Dice, un buen directivo puede ser una persona muy intimidante, que no trepida en ser muy rudo para remover los obstáculos que le impiden alcanzar su visión. ¿Se parece al original? No era el original. No duda en pasar por encima de las personas si ello es necesario. Es decir,
¿A cuántos ha avergonzado en la cara? El presidente Zelensky cuando fue a la Casa Blanca. Fue insólito el espectáculo que vimos ahí. Nadie lo creía. Mira con menosprecios las restricciones que otros imponen. Es brusco y directo. Y si tiene que decir algo malo, lo dice en la cara. Y no parece tener dudas y la timidez no va con él. Ahora, bueno, hay muchas más descripciones, pero ahí te da una idea del estilo de liderazgo, claro, que es tan distinto a esto de basado en la influencia. ¿Y cuánto aparecen estos líderes? Y lo que decía este artículo, estos líderes intimidantes, bruscos, terribles, en cierto modo, dice, son líderes que pueden ser particularmente apropiados en casos de gran resistencia al cambio o una inercia difícil de combatir. ¿Sabes lo que yo me quedé pensando después del seminario, y que lo vamos a hablar un rato más adelante, pero es que de pronto el mensaje que tuvimos es que esta transformación que estamos teniendo en Estados Unidos, y que por cierto afecta a todo el mundo, puede ser una transformación mucho más radical de lo que por lo menos yo me imaginaba. Así que ese es el tema. Y respecto al seminario, entiendo que en el panel participaron 2 invitados internacionales y se produjo un intercambio de opiniones que resultó muy iluminador, pero no estuvo exenta de controversias. ¿Qué dijeron los invitados y por qué se produjo finalmente esta controversia? Sí, es fantástico. Déjame decir que en realidad fueron 3 paneles, pero yo fui moderador en uno, Perfecto. Que es este panel en que hubo esta controversia, en que fue el panel con los 2 invitados, más un embajador, que es Pablo Cabrera. Menos mal que teníamos el embajador. Para mí fue fascinante lo que pasó en el panel. Produjo gran sorpresa en la gente. Pero los temas que se tocaron fueron temas que yo creo que no se pueden olvidar, no se pueden ignorar más bien. Y yo te tengo que contar, aunque sea brevemente, lo que dijo cada uno de los panelistas en su exposición primero, porque las exposiciones de ellos fueron anteriores al panel. A la controversia. Claro, y el panel vino inmediatamente después. Entonces, bueno, el profesor Rigobón dijo, oye, yo voy a hablar de 3 R, y habló de ruido político, y ciertamente se refirió a Trump y dejó flotando la idea. A él obviamente no le gustaba lo que estaba haciendo Trump, la forma brusca esta del estilo de liderazgo que estaba usando. Pero dejó la pregunta, dice, lo que está haciendo, el qué está haciendo, es algo que realmente debiéramos conversar, discutir y llevar a fondo. Lo que a él no le gustaba es que estaba al final tomando decisiones por su cuenta e imponiendo puntos de vista. Entonces, los temas pueden ser relevantes, pero lo que pasaba después, entonces dije, ¿cuál es el riesgo? Entonces, la segunda R. El riesgo, dice, es que Trump está imponiendo sus propias visiones y soluciones, no está dejando que las instituciones funcionen. Y el riesgo, en cierto modo, es que uno de los riesgos es que estas instituciones las puede debilitar. A ver, el Poder Judicial lo puede debilitar con lo que está haciendo. Entonces ve un riesgo, dice, fíjate, dijo una frase tremenda, dice, esta agenda destructiva de Trump acarrea un riesgo de largo plazo y nos hace hacernos la pregunta, ¿qué vamos a construir? Y él mencionó estos riesgos, pero doy a modo de ejemplo lo del Poder Judicial, pero los ataques a los medios de comunicación también, por ejemplo, y el ataque al Banco Central, que tiene la elección ahora en poco tiempo más. Todo estos son riesgos institucionales relevantes. Y después el último tema que tocó es revolución de la inteligencia artificial, el tema tecnológico. Y lo basó en un trabajo de investigación que él está haciendo. Y de nuevo, para mí fue muy iluminador lo que dijo. Hay que decir de qué forma orientar la innovación para que traiga más satisfacción a las personas. Entonces la inteligencia artificial nos está trastocando el mundo en que vivimos. Y habló de muchas cosas, pero yo diría que
lo más relevante que tocó, que dice, cuando uno analiza todas las innovaciones, hay una primera etapa en el proceso de adopción de estas innovaciones que es como una creación gigante de riqueza. Dice, bueno, fantástico, pero eso no es lo relevante en el largo plazo. Lo relevante en el largo plazo es si son capaces de generar bienestar a las personas. Dice, y dio ejemplos de innovaciones que han pasado por esta etapa de generación, trastorno, y generan, pero se han creado muchos cambios en la sociedad para generar esto. Y lo tituló, dijo, From Wealth to Welfare. Es decir, desde la creación de riqueza a la creación de bienestar. Entonces dice, en ChatGPT o en la inteligencia artificial en general, estamos en la primera etapa de generación de riqueza y puede que pase mucho tiempo antes que consigamos transformar esto en un bienestar generalizado. Hoy lo que está haciendo es el riesgo de sustitución de puestos de trabajo. Y claro, eso puede ser destructivo. Pero la pregunta, y esto lo encontré genial, es cómo utilizamos la inteligencia artificial para complementar el trabajo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, de sustitución a complemento fue el concepto. Y esto yo creo que es un desafío, y él advirtió, hay muchas cosas que tienen que cambiar para que esto ocurra. Entre ellas, por ejemplo, temas de la educación, temas de inversiones o temas en fin, de cómo se crean los beneficios sociales. Bueno, esta fue una presentación que ustedes ven, puede ser de corte académico, pero yo la encontré de una lucidez genial. Lo que iluminador. Iluminador, Roberto Rigobón. Después vino Renato Grambón, que es un tremendo invitado, que él es un ejecutivo de un banco de inversión, que es Morgan Stanley. Él tiene un puesto muy alto, es un director y estratega jefe de inversiones y gestión patrimonial de Morgan Stanley. Y ha pasado por, su experiencia es por toda la banca, por todos los estados financieros, por todas las instituciones financieras. Es muy interesante. Ahora, él traía una presentación típica de lo que hacen estos ejecutivos de inversión. Típica. Y la presentación te dice, mira cómo anda el mundo, cómo anda Estados Unidos, cómo anda Japón, cómo anda Europa, cómo anda Latinoamérica, cómo anda Chile. ¿No? Y dice, bueno, el mundo está creciendo y se está desacelerando. ¿Y cómo anda la inflación? Bueno, está bajando, pero no baja todo lo que quisieron. Él contó un poquito toda esta parte. Donde vino la parte que fue más controversial es cuando hay una segunda parte que se hacen en estas presentaciones, que es decir, qué tipo de decisiones se están tomando y que pueden afectar nuestra recomendación a las personas para que inviertan su patrimonio. Eso es lo que él hace, es dar recomendaciones para invertir patrimonio. Te cuenta cómo anda el mundo y cómo creen que va a ir. Esa es la visión. Esto es muy valioso. Tener una visión es muy valioso para quienes manejan grandes fondos de inversión, como en Chile son las AFP y todos los AGF, claro. Los fondos mutuos, todo esto. Entonces, tener una visión es muy valioso. Entonces vino la parte que fue más controversial, que él empezó a describir las decisiones de Trump y las describió contrario a lo que había pasado con Roberto en una luz muy positiva. Dio ejemplo. Y encontró muy notable todo lo que estaba haciendo Trump y muy justificable. Yeah. Y claro, ya ustedes ven dónde se va armando la diferencia. La controversia. La controversia y la diferencia de opinión. Yo no les voy a poder repetir todas las cosas que dijo, pero les puedo decir, gente me decía al final del seminario, oye, la verdad es que me cambió la visión de lo que yo tenía, de lo que estaba haciendo Trump. Y a mí me cambió la visión, no tanto lo que está haciendo, a mí no me gusta, estoy más con Roberto, no me gusta el estilo y la forma en que lo está haciendo, pero inevitablemente está produciendo un cambio sustantivo en las sociedades, en la sociedad americana y por rebalse en todas nuestras sociedades.
Eso es lo que ocurre. Bueno, esas fueron las dos presentaciones. Dos perspectivas muy distintas al final del mismo mandatario. Sí, es que a mí me encantó porque después venía el foro, yo lo había preparado, tenía mi papelito, mi guía y todo. Tuve que botar a la basura mi guía. porque claro, yo dije, lo que dije, tremendamente desafiante lo que nos dijo Renato, ¿no? Y entonces le di la palabra primero al embajador, después al profesor Rigobón. Le dije, oye, cuéntanos, te tengo esta pregunta, pero reacciónanos a lo que ha dicho Renato, ¿no? Son puras R, oye, las 3 R, Roberto, Renato y Roberto Rigobón, además, puras R. Puras R. Bueno, y él habló con mucha pasión y con mucha emoción de lo que había dicho Renato, porque él defendió mucho a Trump. Entonces, Roberto habló, déjame ver si soy más fiel a lo que dijo Roberto. Dijo, por ejemplo, una frase, dice, para que ustedes vean ya como la emoción que había ahí, dice, gobernar a punta de coerción no es una solución de mercado y no refleja libertad en lo más mínimo. Entonces, es claro, es una postura no tanto en el qué, como él lo dijo muy bien, sino en el cómo lo está haciendo. Es porque nos están debatiendo los problemas que Trump identifica. Pero la pregunta que hay que hacerse es, oye, ¿se necesitan estos líderes rudos para hacer cambio en un mundo que es refractario al cambio? Otra frase de Roberto. A ver, donde se produjo una gran diferencia fue en la discusión del tema de inmigración, porque además surgieron las experiencias y vidas personales. Roberto es un venezolano cuya familia tuvo que salir, era italiano originalmente y tuvo que salir de Italia en tiempo de la guerra y se fue a Argentina, después tuvo que salir de Argentina, se fueron a Venezuela y después se fue de Venezuela y él dijo, y yo no puedo volver a Venezuela, no me dejan volver. Entonces había profunda emoción, por eso les cuento. Entonces, bueno, y Renato es brasileño, ¿no? Y ha pasado por varias partes del mundo, está casado con una mexicana, está viviendo en Estados Unidos. Entonces, les insisto, tocaba incluso las vidas personales de ellos y las experiencias. Dice, lo que me molesta de la administración de Trump no son las preguntas que tienen mérito, lo que me molesta son estas respuestas que parecen aleatorias y no preparadas a las preguntas. Fascinante, eso está, Roberto. Y Renato se quedó sorprendido. Imagínate, le dice, oye, yo venía a hablar de inversiones y hacer recomendaciones de lo que la gente tiene que hacer. Y me vienen con esta historia y con este cuento. Bueno, se produjo la controversia porque Renato dio unos números que no estaban muy ajustados respecto a la inmigración en Estados Unidos, ¿no? Él hablaba de 15, 20 millones, 14, 20 millones, y en realidad eran bastante menos, eran unos 3 millones adicionales que entraron. Bueno, y se produjo esta controversia de la inmigración, ¿no? Y él habló muy en contra y en forma también, pero dijo, nunca he visto a un presidente más volcado en Latinoamérica que este presidente. Y nombra todos los ejemplos de lo que le pasa con Venezuela, que lo estamos viendo, lo que pasa con Colombia, lo que pasa con México, lo que pasa con Argentina y los préstamos. Y se escucharon las noticias ayer, que si ustedes son periodistas lo han escuchado, lo que pasa con Honduras, porque está diciendo voten por tal candidato. ¿Qué se ha imaginado, Dios mío? Pero ese es el nivel de lo que está haciendo. Muy ¿Sí? bien, Nicolás. Y para ir cerrando, ¿qué mensajes dejó este seminario a raíz también de estas exposiciones que tú mencionas que fueron bastante iluminadoras? Bueno, yo te diría que para mí, primero es darse cuenta que los temas que estamos enfrentando son temas extremadamente difíciles y que hay
posturas válidas, legítimas, muy diferentes, y que no son de personas que políticamente están en el espectro derecha-izquierda ni nada que se le parezca. Son intelectualmente, ellos son personas con posturas políticas más de derecha que de izquierda los dos, y sin embargo con posturas muy diferentes. Y lo que a mí me pareció es que tenemos que aprender a conversar sobre estas posturas, aprender de la postura del otro y evitar a los sábelotodos que se creen que pueden dar una solución trivial a problemas que son de suyo complejos. Y para mí el otro tema, la otra gran lección que dejó es esto de que, oye, la transformación que estamos viviendo en el mundo no es una transformación casual. No es como decía un amigo mío que no era muy trampista, que decía, bueno, yo sé que tengo que dedicarme 4 años a trabajar en mis cosas y esperar que pasen. No. Puede pasar Trump y los 4 años, pero las transformaciones que está haciendo van a ser transformaciones de más largo aliento, van a tener un impacto de más largo plazo. Y tenemos que preocuparnos de qué forma nos afectan a nosotros como personas y a nosotros como país. Yo creo que son tremendas lecciones para un seminario de una universidad. Muy bien, muchas gracias Nicolás por acompañarnos en Empresas y Novedades de Tele 13 Radio. Ok, gracias a ustedes y gracias de nuevo por la invitación y feliz de conversar de otros temas a futuro.